¿Alguna vez has sentido que algo te observa desde el fondo de la tierra, esperando que pronuncies su nombre? Imagina un pozo perdido en las colinas de Sonora, un pozo sin fondo, y dentro de él una criatura que no duerme, que no respira, que lleva siglos bebiendo en silencio lo que queda de los hombres. Este relato está marcado por los colmillos de un viejo vampiro, una sombra ancestral que no teme a las balas ni a las plegarias. Un depredador que pactó con aquellos que, por desesperación o codicia, se atrevieron a invocar lo prohibido. Es una de esas historias de terror que no encontrarás en ningún libro. Una de las leyendas del viejo oeste que aún respiran bajo tierra. En el invierno de 1884, Joaquín Murrieta cabalgaba entre cerros calizos siguiendo rumores. Detrás de él, un cielo de cobre. Frente a él, un pueblo maldito. La Petenera, un lugar que no aparece en ningún mapa. Allí, las puertas colgaban de clavos oxidados. Los pocos que quedaban evitaban hablar. Pero un niño, con tísetos, los ojos llenos de algo que no era miedo, se atrevió a susurrar. En el cerro hay un pozo que no tiene fondo, y dentro vive él. Murrieta sabía lo que eso significaba. No era la primera vez que escuchaba esas palabras, porque algunos males no mueren, solo esperan, y cuando la tierra sangra, regresan. Bienvenido al canal Los Pesadillos de Murrieta, donde las leyendas malditas del desierto y las sombras que nadie se atrevió a nombrar vuelven a respirar. Si estas historias te estremecen, suscríbete y únete a nuestra cuadrilla maldita. Sin más demora, vamos directo al punto. Hay lugares donde el tiempo no avanza, solo se pudre. Allí, entre los riscos calcinados del Cerro Malabrava, algo antiguo aún respira bajo tierra. No tiene rostro, pero deja señales. Su presencia es una infección silenciosa, retuerce el pensamiento, envenena el aire, distorsiona los recuerdos. Y aunque no siempre se deja ver, quienes lo sienten jamás vuelven a ser los mismos. Esa entidad, cuya identidad solo puede ser nombrada por los que han perdido la fe, dejó su huella en la hacienda de los Landaeta, un sitio que ya no figura en los mapas ni en las oraciones de los vivos. 2 días después de los primeros rumores, Joaquín Murrieta cabalgó en silencio hasta lo alto del cerro, guiado por un anciano llamado Gregorio. El viejo tenía el rostro curtido por el sol y los ojos vidriosos por las cosas que había callado demasiado tiempo. «No es el hambre lo que mató este lugar», dijo. «Fue lo que trajeron con sus rezos torcidos. La subida fue áspera, el aire olía a herrumbre y polvo antiguo, y entonces la vio, una estructura devorada por el tiempo, escondida entre cactus secos y cruces oxidadas, como si la misma tierra intentara olvidarla. La hacienda estaba medio hundida, con sus muros cubiertos de lodo reseco, las columnas infestadas de nidos de murciélagos y un portón de madera podrida colgando como una mandíbula rota. En las piedras, talladas con cuchillas, había marcas que no obedecían a ningún idioma cristiano, un círculo roto hacia afuera y dentro de él un símbolo familiar. Murrieta lo había visto antes, mucho tiempo atrás, en un códice indígena que los misioneros prohibieron y que algunos afirmaban que quemaba las manos del lector. Gregorio no necesitó explicarlo, pero lo hizo de todos modos. Los Landaeta no esperaron milagros cuando llegó la sequía. «¿Y qué ofrecieron?», preguntó Murrieta, aunque ya intuía la respuesta. El anciano bajó la voz. «Lo único que les quedaba, pero no para el cielo, sino para algo más viejo». A medida que el sol descendía tras las colinas, una brisa helada sopló entre los muros derrumbados. No traía alivio, solo arrastraba palabras que no se habían dicho en décadas.
El viento parecía murmurar nombres o advertencias, y en ese instante Murrieta supo que no estaban solos. No había pasos, no había sombra visible, pero había algo más denso que el aire, una mirada enterrada en la oscuridad, clavada en su nuca, un silencio demasiado afilado como para ser natural, una presencia que no necesitaba cuerpo para hacer temblar la carne. Mientras Gregorio rezaba entre dientes con los ojos cerrados, Murrieta permaneció quieto, contemplando las piedras y los símbolos. No sabía si lo que sentía era miedo o si era simplemente el comienzo del olvido. Lo que sí sabía, y nunca lo admitiría en voz alta, era que desde que puso un pie en aquel cerro, su sombra ya no se movía como antes. Y cada noche desde entonces, al cerrar los ojos, veía una figura sin rostro, esperando bajo el pozo. Una figura que jamás dejó de observarlo. Cuando cae la noche en el desierto, el silencio no es alivio, es advertencia. Esa fue la lección que Joaquín Murrieta aprendió aquella noche, a media legua del cauce seco de un río que ya no llevaba agua, solo ecos. El cielo se había quebrado en nubes rojas, y el viento traía el olor de la tierra caliente, como si algo allá abajo siguiera respirando. Buscando refugio, Murrieta encontró una choza hundida entre ramas secas y piedras mal apiladas. Allí vivía una mujer llamada María Quiteria. Tenía el rostro vendado, como si no quisiera ver ni ser vista, y las manos cubiertas de cicatrices que no parecían del todo humanas. No preguntó nada. Solo le ofreció un cuenco de mezcal rancio y un rincón en el suelo. Durante horas no se dijeron palabra, pero cuando la oscuridad fue total y el viento dejó de moverse, ella rompió el silencio con voz rasgada, como si hablara desde otro tiempo. Ese ser se alimenta del recuerdo, no mata rápido, entra por dentro, se mete en tus sueños. Pausa. Y cuando ya estás débil, se hace pasar por tus muertos. Murrieta no respondió. No tenía fuerzas ni certezas, solo cerró los ojos con la sospecha de que, esa vez, dormir no era descansar, era abrir otra puerta. Y así fue. Despertó horas después con el cuerpo empapado en sudor y la garganta seca como el río. La choza seguía en silencio, pero el aire estaba distinto, como si alguien más hubiese estado allí. Había soñado con Rosalía, su esposa, la misma que había perdido años atrás, en un episodio que aún no podía nombrar. Pero no era el recuerdo dulce de un amor perdido. No. Rosalía lo había mirado con unos ojos fríos, casi de piedra. Se había acercado a él en la penumbra del sueño con la piel pálida, con los labios azules, con los pies descalzos, marcando huellas húmedas en la tierra seca. Y le había susurrado algo al oído, tan cerca que podía oler el barro de su tumba. «Ven conmigo, al pozo». Joaquín despertó de golpe, con el corazón desbocado y el eco de su voz clavado en el pecho. La choza estaba en penumbra. Quiteria no estaba. Y en la puerta, marcada en el polvo, una huella fresca, como si alguien hubiese salido caminando hacia el río que ya no existe. Pero lo más perturbador fue descubrir que en sus manos había tierra húmeda, como si por un instante hubiese estado tocando el fondo del pozo. El amanecer no trajo consuelo, solo reveló horrores que habían crecido bajo la sombra. En la rama, retorcida de un mezquite, colgaba el cuerpo del herrero. Joaquín Murrieta fue el primero en verlo, suspendido como un espantapájaros roto, con los huesos blanqueados y la piel adherida como pergamino reseco. No había sangre, no quedaban músculos, solo un cráneo que, de forma inexplicable, sonreía. No era una mueca de sufrimiento, era alivio. Los rastros lo guiaron hacia el cementerio viejo, ese que el pueblo había dejado de visitar cuando las cruces comenzaron a inclinarse hacia el suelo por sí solas. Allí, entre lápidas carcomidas y sepulcros agrietados, Murrieta vio lo imposible.
Las tumbas estaban abiertas, pero no desde arriba, desde dentro, la tierra removida, los ataúdes vacíos, y huellas, delgadas, hundidas, humanas y no humanas, en el barro aún fresco. Entonces llegaron, no vinieron corriendo, vinieron caminando, como si supieran que el miedo ya había hecho su parte. Criaturas altas, bípedas, con la piel colgando como un velo de cera. Sus huesos crujían al moverse, como si cada paso fuera prestado. Y donde deberían tener ojos, había cavidades que respiraban oscuridad. Sus dientes eran como anzuelos de cobre oxidado, listos para desgarrar, para atrapar, para arrastrar. Murrieta disparó sin pensar. Su colt rugió y una de ellas cayó al suelo con un espasmo de huesos quebrados. Pero incluso al morir, la bestia no se rindió. Le escupió algo, un líquido espeso, negro como brea, que lo alcanzó en el cuello, y el ardor fue inmediato, como fuego vivo arrastrándose por debajo de la piel. Murrieta gritó, pero no de dolor, de rabia. Logró retroceder tambaleante, mientras el resto de las criaturas se ocultaba entre las criptas y los nichos vacíos. Y justo cuando pensó que estaba a salvo, una voz retumbó desde lo profundo, quebrada como un eco maldito. No lo mates, él ya es parte de nosotros. El desierto parecía callar en respuesta, y por un instante, Murrieta sintió que algo en su interior ya no le pertenecía del todo. Despertó entre sombras, el techo de Poe, adobe agrietado, el olor a hierbas secas y el zumbido de moscas que no se veían, pero que parecían rondarlo desde otro plano. Joaquín Murrieta abrió los ojos con esfuerzo. El cuerpo le pesaba como si hubiese dormido un siglo. Pero no era cansancio, era algo más, algo que lo estaba consumiendo desde adentro. Estaba de nuevo en la choza de María Quiteria. No recordaba cómo había llegado, tal vez arrastrado, tal vez guiado, pero lo primero que notó no fue el lugar, fue el ardor, la herida del pecho. Allí donde el veneno de aquella criatura lo había alcanzado, no había cerrado. Al contrario, se había ennegrecido, como si algo la hubiera marcado desde dentro. Y al mirar con atención, el espanto fue inmediato. Sobre su piel, grabado como fuego bajo carne viva, estaba el símbolo, el mismo que había visto tallado en las piedras del pozo, un círculo desgarrado hacia afuera, como una boca hambrienta. María estaba sentada a su lado, en silencio, con las manos trémulas y la mirada clavada en el suelo. Tardó en hablar, como si cada palabra tuviera un precio. «Ya te eligió», dijo al fin casi en un susurro. «Eso no se borra. Ahora solo puedes matarlo o entregarte». Murrieta no respondió de inmediato. La sangre le hervía. Los recuerdos lo aplastaban. Rosalía en el sueño, el cementerio abierto, las tumbas vacías, los dientes de cobre. Todo tenía sentido ahora. Él ya no era solo un testigo, era parte del juego, una pieza marcada. Se levantó con esfuerzo, los ojos inyectados de rabia, y golpeó la mesa con fuerza. El eco del impacto resonó como un disparo en la choza, y entonces lo dijo, con una voz que no temblaba. «Si ese demonio quiere mi alma, tendrá que arrancármela con los dientes». Afuera, el viento se detuvo, y por un instante, el desierto contuvo el aliento, como si algo hubiera escuchado y aceptado el desafío. No era una caverna, tampoco una mina. Aquello era una herida viva en la tierra, una grieta abierta a lo imposible, custodiada por restos que alguna vez fueron humanos. Cráneos partidos, mandíbulas aún con dientes, altares corroídos por la humedad y la podredumbre. El lugar no solo olía a muerte, olía a espera. Murrieta se detuvo ante la entrada con la linterna de aceite temblando entre los dedos. La luz apenas tocaba el borde del abismo. Más allá, todo era negrura espesa, inmóvil, como si la oscuridad tuviera peso. El aire,
denso como plomo caliente, le cerraba la garganta, pero aún así descendió. Los primeros metros fueron silenciosos. Solo el goteo de agua estancada y el crujido de sus botas sobre huesos que el tiempo había olvidado. Las paredes, húmedas y resbalosas, estaban cubiertas de símbolos tallados a mano, nombres humanos mezclados con dibujos grotescos, figuras sin piel, hombres desollados que parecían implorar o reír. Más abajo, la linterna comenzó a parpadear. Y fue entonces cuando la vio. Una piedra ritual, enorme, incrustada en el centro de la caverna, cubierta de sangre seca, y frente a ella, un hombre arrodillado, o lo que alguna vez fue uno. Su rostro estaba vendado con telas sucias y negras de moho. Donde deberían estar los ojos, solo quedaban cuencas vacías, hundidas, abiertas hacia algo que no era este mundo. Los labios rotos murmuraban nombres en náhuatl, con una cadencia tan antigua que la misma tierra parecía estremecerse. Murrieta apuntó con su arma. El sudor le recorría la espalda, pero su voz no tembló. ¿Qué eres? El hombre levantó la cabeza lentamente y al sonreír reveló una boca torcida, repleta de dientes desordenados, como si el rostro se hubiera roto desde dentro. «Soy el eco de los que cayeron», respondió con una voz hueca, «y tú serás el último». En ese instante, algo se movió detrás de la piedra. Un susurro, un aliento, un reflejo imposible. Y Murrieta comprendió que el pozo no era una prisión, era un umbral, y alguien, o algo, estaba del otro lado, esperando. Desde lo más profundo del pozo, la oscuridad se retorció, no como una sombra, sino como una presencia que decidía revelarse. Y entonces lo vio, emergiendo entre el vapor putrefacto y las paredes cubiertas de nombres muertos. El viejo vampiro, la criatura que había marcado su piel, invadido sus sueños y desenterrado lo peor de su pasado. Medía casi 2 metros, pero no era su tamaño lo que estremecía. Era la manera en que se movía, como si flotara por momentos, descomponiéndose y recomponiéndose entre parpadeos. Su piel era grisácea, agrietada como cuero podrido y tensa como tambor de guerra. Las garras, largas y afiladas, como cuchillas de obsidiana, goteaban un líquido espeso que ennegrecía la piedra al tocarla. El rostro era una máscara viva, sin labios, solo carne estirada y dientes interminables, torcidos como anzuelos. Y los ojos, completamente blancos, sin pupilas, sin alma. Cuando habló, no fue una voz, fueron muchas, cientos, todas saliendo al mismo tiempo desde una garganta imposible. «Murrieta, tú mataste por venganza, yo mato por necesidad, somos lo mismo». Joaquín no respondió. El terror se transformó en furia, apuntó y disparó. 1, 2, 3, 6 veces. Los disparos rebotaron contra la nada. La criatura se desvanecía y reaparecía en otro rincón del pozo, como si el espacio mismo obedeciera sus deseos, y entonces atacó. Un golpe seco, brutal, lo lanzó contra una columna de huesos encajados como raíces podridas. El impacto le arrancó el aire y casi la conciencia. El vampiro se acercaba, arrastrando las garras por las paredes, dejando marcas que humeaban, pero Murrieta, con la visión nublada y el alma a medias, recordó algo, una promesa, un viejo amuleto. Del cuello, colgando entre sudor y polvo, pendía una daga de plata oxidada. La misma que había guardado desde joven, sin saber por qué, la arrancó con rabia, y cuando la criatura se abalanzó de nuevo, la hundió en su costado, justo debajo de las costillas. El chillido no fue humano, ni de este mundo. Fue un lamento que partió la piedra, que hizo temblar las lámparas del infierno. Y en ese instante, Murrieta supo que la batalla había comenzado, pero que estaba lejos de haber terminado. El cuerpo de Murrieta era una herida abierta. Sangre,
polvo y aliento entrecortado marcaban su camino fuera del pozo maldito. Cada paso era un golpe seco contra la piedra, cada segundo una cuenta regresiva, y detrás de él algo venía. No corría, no rugía. Avanzaba como una mancha, como una sombra líquida que lo devoraba todo a su paso, apagando el mundo, tragándose la noche. María Quiteria lo esperaba a caballo, al borde del desfiladero, con los ojos enrojecidos por el viento y el miedo. Sin decir palabra, le tendió la mano. Juntos cabalgaron entre la garganta de piedra y eco, mientras el cielo se cerraba y el suelo temblaba bajo sus pasos. No hablaban, no podían. El miedo ya les había robado el lenguaje. Y entonces lo vieron, el viejo puente de cuerdas, colgando sobre un abismo profundo como el mismo infierno. Allí, María tiró de las riendas y se detuvo. Sacó una botella pequeña, cubierta de polvo y símbolos, escritos en papel viejo. «No puede cruzar agua bendita», dijo con firmeza. Vertió el contenido sobre las cuerdas del puente. Dentro había tierra de camposanto, trozos de velas negras y oraciones enterradas con los huesos de un cura olvidado. El aire chispeó. La madera crujió como si el tiempo se estremeciera. Murrieta lo entendió todo. La criatura no se detendría, no desaparecería. Solo podía ser sellada con una última ofrenda, un sacrificio. Le tomó el rostro a María con manos ensangrentadas. No quedaban palabras bellas, solo la verdad. «Dile al desierto que yo no me rendí». La besó por última vez. Luego, con la mirada firme y la dinamita encendida entre los dedos, giró el caballo y galopó de nuevo hacia el abismo, hacia el pozo, hacia la boca de la criatura, no como un condenado, sino como un hombre que eligió enfrentarse al mal, incluso sabiendo que no volvería. El cerro Malabrava rugió, como si una bestia enterrada gritara desde lo más profundo. Una explosión cortó el horizonte en Minsintu. 2. Lenguas de fuego se alzaron al cielo y el humo negro cubrió el sol durante 3 días. El aire olía a azufre, a metal quemado, a hueso partido. La tierra se abrió, las rocas se partieron, el eco resonó como un lamento antiguo, uno que no era humano. Cuando el polvo por fin comenzó a asentarse, ya no quedaba nada. El pozo había desaparecido, la criatura también. En su lugar, una grieta sellada con piedra fundida y fragmentos calcinados de huesos que no pertenecían a ningún animal conocido. El desierto parecía enmudecido, como si hubiera presenciado algo que no debía nombrarse. María Quiteria regresó al pueblo sola, con el rostro cubierto de polvo y la mirada perdida entre recuerdos que no se pueden enterrar. Nunca habló de lo que pasó, ninguna confesión, ninguna lágrima. Solo volvió a ocupar su choza, como si esperara algo, o a alguien. Pero desde aquella noche, cada luna nueva, los perros del pueblo aúllan sin razón, y los hombres más viejos cierran las ventanas antes del anochecer. Nadie camina por el cerro Malabrava, ni siquiera de día, porque aunque el pozo esté sellado, todos saben que el silencio nunca es garantía de descanso. Dicen que en el desierto el tiempo no entierra, solo esconde, que hay relatos que no envejecen, porque siguen vivos entre el polvo y los huesos resecos, y que algunas sombras no desaparecen, solo cambian de forma. Años después de la explosión en el cerro Malabrava, cuando el mundo creyó que todo había terminado, un niño aseguró haber sido salvado por un jinete cubierto de cicatrices, con voz ronca y ojos llenos de recuerdos que no eran suyos. Montaba un caballo negro, olía a mezcal, pólvora y pesadilla. Nadie le creyó. Solo los ancianos lo miraron en silencio, como si ya conocieran ese nombre, como si lo hubieran oído antes, entre murmullos, junto a la hoguera. Joaquín Murrieta no murió aquella noche. Eso creen algunos, eso temen otros. Hay quienes dicen que carga con la marca en el pecho,
que la herida nunca cerró y que su alma no pertenece ni a los vivos ni a los muertos. Desde entonces ha sido visto en los márgenes del mapa, en pueblos donde las cruces tiemblan, en pozos que nadie se atreve a mirar, en cementerios donde el suelo se abre desde dentro. Lo mueve algo más que la rabia. Lo guía una promesa que solo él recuerda: Murrieta vive. Pero no como antes. Ahora es cazador de lo que no puede ser cazado, guardián de un silencio que nadie más se atreve a romper. Y el vampiro, esa criatura de ojos blancos y dientes interminables, ¿realmente fue destruido o solo regresó al lugar donde todo comenzó? Tal vez espera, tal vez duerme, tal vez escucha cada vez que alguien llora por un amor perdido o maldice la luna desde un lugar olvidado, porque estas entidades no mueren con fuego ni con plomo, mueren con olvido, y mientras alguien recuerde su nombre, mientras una historia como esta sea contada, el pacto sigue vivo. ¿Conocías esta historia? ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado allí frente al pozo con la dinamita en la mano? ¿Qué otros secretos malditos del desierto deberían ser contados? Si esta historia te dejó pensando, no dejes que se pierda en el silencio del polvo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para escuchar más pesadillas que el viento no logró enterrar. Gracias por quedarte hasta el final. Pero recuerda, hay historias que nunca debieron ser contadas. Nos vemos en el próximo relato, si es que aún estás aquí.